Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Daniel Santolo, analista político y docente universitario. Bienvenido. No, al contrario, gracias por la invitación y un saludo a los trabajadores de Venevisión, deseándoles todo lo mejor para este nuevo año. La Asamblea Nacional aprobó recientemente el presupuesto para el año 2025. Hay un presupuesto importante para el sistema de justicia de paz. También el 15 de diciembre, el domingo 15 de diciembre, se desarrolló la elección para los jueces de paz en 5.297 circuitos comunales. En su opinión, ¿cómo se desarrolló este proceso? Bueno, primero eso era una deuda que tenía el país con la Constitución del 99. Porque bueno, ya se daba la base para elegir los jueces de paz. Lamentablemente creo que aparte de que se esperó mucho tiempo, el proceso se llevó muy apresurado. No hubo la suficiente información, se iban a elegir o se eligieron más de 28.000 jueces de paz, circunscripciones comunales. Para mí faltó mucha información a la población y, por cierto, eso alejó la participación de la gente. Aunque ya, por la información que tenemos del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ya se han proclamado casi 28.000 jueces de paz. Ya el Tribunal Supremo de Justicia anunció que le iba a dar la inducción correspondiente. Queda pendiente también dónde van a funcionar esos jueces de paz, un reglamento que les brinde la posibilidad de ver cómo van a hacer sus actuaciones, cuándo tienen que recurrir a la Fiscalía, a los tribunales. Bueno, queda mucho por hacer. Es importante que se haya hecho. Lamentablemente, como te dije al principio, debió haber hecho más información para que la población tuviese más enterada, y hubiese habido una mayor también participación. Hay algunos elementos que son importantes, por ejemplo, estaba la población informada sobre la nucleación de los centros. Entiendo que debían ir a la página web del Ministerio de las Comunas para saber en qué centro les correspondía votar. Usted ha dicho que faltó información. ¿En qué aspectos? Bueno, uno de esos fue lo apresurado del proceso. Se hizo casi en menos de un mes, se fijó fecha. El Consejo Nacional Electoral tiene la página de información caída, tuvo que recurrirse a otro organismo para ello, no hubo la publicidad necesaria, debió haberse hecho una campaña institucional por parte del gobierno, por parte del Consejo Nacional Electoral, para informar la nucleación de los centros, el registro electoral. Recuérdate que por primera vez los ciudadanos mayores de 15 años tuvieron derecho a expresarse. Bueno, ¿dónde está ese registro electoral? ¿Quién lo conformó? Bueno, quedaron muchas cosas o dudas sobre el proceso. Hay que ahondar en esto. Yo creo que el próximo proceso que se dé con referente a la elección de los jueces de paz, que debe ser dentro de 3 años, esto se mejore, haya mayor participación, haya mayor información y esa justicia de paz que es tan necesaria, tome el protagonismo necesario también para su ejercicio. Había voceros comunitarios que señalaban que se necesitaba un registro especial precisamente porque estaban participando o estaban habilitados para participar los mayores de 15 años. Sabemos que fue un proceso manual, que los cuadernos de votación se encontraban en blanco. ¿Cuáles fueron las garantías o cuáles son las garantías para que, por ejemplo, un elector no recorriera varios circuitos o votara específicamente donde le correspondía? Eso es una de las fallas que hay que corregir. Como tú muy bien lo dices, era un cuaderno en blanco y quien iba llegando se iba anotando. Eso no garantizaba que tú no pudieses ir a votar a otra circunscripción, por otro juez de paz. Creo que eso no debe tener una mayor incidencia, como fue un proceso también tan nucleado, tan supervisado por las propias comisiones electorales de los consejos comunales, de la comunidad. Yo creo que eso tuvo sí fue verificado. Esas son cosas que hay que corregir. Hay que fabricar un registro electoral para la elección de jueces de paz, como lo hay para la población indígena. Todo eso quedó en propuestas, lamentablemente no se hicieron. Corresponde ahora a esta nueva estructura legal del país, implementar los mecanismos necesarios conjuntamente con las autoridades electorales para que el próximo proceso sea mucho mejor. ¿Se sabe cuánto va a ganar un juez de paz titular y un juez de paz suplente? Todavía eso no se ha anunciado.
igual que no se ha anunciado todavía dónde van a funcionar, necesitan un espacio para, bueno, realizar su trabajo. Se habla de que son las propias comunidades los que van a dotar del espacio. Bueno, todo eso está en veremos. Por eso te digo, eso es un proceso complicado que se hizo apresuradamente sin tener todo eso previsto. Un juez de paz va a tener alguna remuneración, no la va a tener, la comunidad se va a encargar de su mantenimiento, del mantenimiento de las instalaciones. Bueno, todo eso queda en veremos. Además, como hemos conversado con algunos diputados que estuvieron involucrados en el proceso de la elección, han señalado que los jueces de paz deben tener dedicación exclusiva a esta actividad. Bueno, yo creo que es bien difícil. Si tú no tienes un salario, tienes que depender de tu trabajo propio. Ahí hay muchos profesionales, educadores, maestros que asumieron esas postulaciones, fueron electos. Bueno, tienes que definir, porque si tú quieres que sea a dedicación exclusiva, tienes que darle un salario, y un buen salario. Y por supuesto dotarlo de todas las herramientas necesarias para que ejerza su función. Bueno, entonces, eso hay que hacerlo. De lo contrario, y es lamentable, pero hay que decirlo, bueno, esa iniciativa que es tan importante va a sufrir estos primeros meses de muchos traspiés. ¿Cree usted que los ciudadanos están familiarizados con las funciones y competencias que van a tener los jueces de paz? No, al contrario. Hace falta una campaña informativa. El Tribunal Supremo de Justicia debería iniciar una campaña informativa por los medios de comunicación del Estado para informarle a la gente cómo van a funcionar los jueces de paz, cuáles son sus facultades, cómo se van a iniciar los procesos, a qué se van a dedicar, cuáles son los asuntos que ellos van a atender. Todo eso hay que informárselo a la población. De lo contrario, será algo empírico, donde cada juez de paz verá cómo hace en su comunidad. Usted mencionaba las comunidades indígenas, van a tener su propio sistema para la elección de jueces de paz, pero todavía no se conoce. ¿Tiene más información sobre esto? ¿De qué manera se va a hacer? No, actualmente no hay ninguna información. Las comunidades indígenas, ellos se dan sus propias formas de gobierno, igualmente también tienen allí sus propias formas de dilucidar los conflictos. Ahí el jefe del grupo, que es el que ejerce la autoridad, el electo, ellos tienen sus mecanismos para ello, pero sería bueno también buscar que la ley regule estos procesos también en nuestras comunidades indígenas. En su opinión, como analista político, ¿cree usted que los venezolanos observaron la elección de los jueces de paz como un proceso partidista o que estuvieron suficientemente involucrados? Eso fue otro error por parte del gobierno, tratar de partidizar el proceso. Este tiene que ser un proceso netamente ciudadano, donde los partidos políticos no tengan injerencia. O sea, vimos cómo el Estado, el gobierno, utilizó todas las herramientas que tiene partidistas para movilizar, para promover, para postular candidatos a los jueces de paz. Eso es un detalle que también tenemos que revisar, porque si estamos hablando de una democracia protagónica, participativa, donde queremos que la democracia de verdad se fortalezca, los partidos tienen que entender, o las organizaciones políticas tienen que entender, que esos procesos de ese tipo, lo que son los consejos comunales, lo que son los jueces de paz, su elección, deben estar en manos de la sociedad, que la sociedad se dé sus propios mecanismos de elección. Bueno, eso es una exigencia que hay que hacerle al gobierno nacional. En otro tema, doctor Santolo, sobre la agenda legislativa, se esperaba que para el 15 de diciembre, el mismo día que se realizó la elección para los jueces de paz, estuviera lista la reforma a las leyes electorales. La había prometido el presidente del Parlamento. Sin embargo, se sabe que las comisiones especiales designadas para discutir el proyecto no se reunían desde el mes de octubre, desde finales del mes de octubre, y que el proyecto no está listo. ¿Qué ocurrió? ¿No hubo consenso? Lamentablemente el Parlamento no tuvo la posibilidad de llegar a acuerdos con referente a estas leyes. Como tú muy bien dices, las comisiones dejaron de funcionar. El gobierno, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había ofrecido que esas leyes iban a estar listas para el 15 de diciembre. Bueno, lamentablemente no se pudo modificar, que por cierto es muy importante. Ahí hay cosas que hay que corregir, como es la proporcionalidad, el periodo presidencial, la elección indefinida, que se han propuesto varias veces que eso hay que corregirlo, reglamentarlo, eliminarlo. Bueno, y nada de eso se discutió. El problema
de la proporcionalidad, que los votos representen ciertamente en las diferentes instancias legislativas la capacidad de las organizaciones políticas. Eso debe ponerse a discusión. Ahora, el problema que se nos presenta es que para el año que viene ya vienen procesos electorales. Entonces tú no puedes modificar la ley, y es una que se tiene ya previsto. Tú no puedes modificar leyes o hacer correcciones con con menos de 6 meses de anticipación. Y se está hablando ya que para el año que viene, que hay 3 elecciones muy importantes, bueno, tendrás que hacerla entonces nuevamente con lo que se tiene, o llegar a acuerdos de tipo político dentro del Parlamento para ajustar alguna de estas leyes. Uno de los principales argumentos en la discusión de esta reforma era que la ley de las organizaciones políticas o de los partidos políticos estaba muy desactualizada. En su opinión, ¿cuáles eran los principales elementos que se debían corregir? Esa respuesta me la da, por favor, al regreso del corte comercial. Nosotros necesitamos hacer una pausa. Usted no se aparte de su pantalla. Seguimos conversando con Daniel Santolo, analista político y docente universitario. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de entrevista Venevisión, continuamos conversando con Daniel Santolo, analista político y docente universitario. Antes de irnos al corte, se nos quedaba una pregunta en el aire. La ley de partidos políticos era uno de los principales argumentos para la discusión de la reforma, que estaba desactualizada. ¿Qué elementos, en su opinión, son los principales que deben corregirse? Claro, primero creo que hay que empezar a discutir, y ya se venía discutiendo, era el financiamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos pertenecen a lo público, no a lo privado. Y el Estado debe respaldar, motivar, impulsar la creación de partidos políticos, y eso requiere recursos. De lo contrario, los partidos políticos, que por cierto esa discusión se dio cuando la Constitución del 99, y uno de los pocos partidos políticos que levantó la voz para que se eliminara esa restricción de subsidiar a los partidos políticos fue el partido Patria para Todos, que todavía lo recuerdo. Bueno, yo creo que eso hay que corregirlo, porque si no, los partidos políticos quedan en manos de organismos privados, de organismos internacionales, entonces que son los que te dan la pauta, que por cierto se ha visto mucho en Venezuela últimamente. Entonces hay temas que hay que discutir: la organización de los partidos políticos, la democracia interna de los partidos políticos, cómo se eligen sus autoridades. Entonces todo eso hay que discutirlo. El problema es que esas discusiones llevan tiempo, y el Parlamento ahorita, en este momento, el Parlamento venezolano, lamentablemente está dominado por una sola fuerza política. Entonces no hay una discusión sincera, franca, de estos temas. Yo creo entonces que tendríamos que esperar el nuevo proceso electoral, que es el año que viene, de Parlamento, y que el Parlamento sea más plural, que hayan diferentes voces, organizaciones políticas, para que se den este tipo de debates. La modificación de nuestras leyes electorales, la modificación de la ley de los partidos políticos y otras muchas leyes, que deben ser por consenso, por un debate serio dentro de la Asamblea Nacional, no como ahora, que una mayoría circunstancial dentro del Parlamento, bueno, impone su visión de país y no permite que el resto del país, de las organizaciones políticas, de las diferentes visiones se expresen. ¿Por qué cree usted que la reforma a las leyes electorales perdió la urgencia legislativa? Yo creo que el propio gobierno, los representantes del gobierno, el partido de gobierno que están en la Asamblea Nacional, no tuvieron acuerdos, no lograron llegar a acuerdos para promover una modificación. Además, allí habían problemas en discusión que tenían que pasar por una reforma constitucional, y no hay tiempo para ello. Por eso digo y repito, debemos entonces ya esperar el nuevo Parlamento para que se den estas discusiones ya abiertamente frente al país, porque también el país debe participar, ahora que estamos hablando del poder popular, del poder organizado en los consejos comunales. Bueno, discutir todos estos procesos de leyes. ¿Cuántos periodos debe tener un alcalde, un gobernador? ¿Por qué un alcalde debe tener 5, 6, 7, 8 periodos gobernando? Eso elimina lo que es la alternancia, eso debilita el poder de las municipales, de las gobernaciones, aleja el poder de la población. Bueno, esas discusiones hay que darlas. Lamentablemente
lamentablemente creo que ya no queda tiempo para ello. Como te dije anteriormente, el año que viene ya se está hablando de que tal vez el primer semestre del año que viene se dé un proceso electoral. Se está discutiendo si se van a hacer las elecciones conjuntas o separadas. Por ahí el presidente Nicolás Maduro habló de 3 elecciones el año que viene. Bueno, todo eso tenemos que debatirlo. Ojalá el gobierno nacional entienda que debe llamar a un gran consenso para que estos procesos electorales se lleven de la mejor manera posible, que por cierto hay mecanismos para ello. Hay un consejo que la propia ley del Poder Electoral tiene, que dice que las 4 primeras organizaciones políticas más votadas en el país pueden participar con voz, sin derecho a voto, por supuesto, dentro de las discusiones del Consejo Nacional de su rectorado. Bueno, ¿por qué no implementar eso? Para que los partidos se sientan involucrados en la toma de decisiones, para que la población vea que sí hay realmente una intención de cambio por parte del gobierno, para que los procesos electorales sean reconocidos por todos, que es lo que creo que es necesario, porque lamentablemente tenemos años donde tú vas a un proceso electoral y siempre sale alguien gritando fraude. Entonces esto hay que corregirlo, porque entonces todos los procesos electorales terminan siendo criticados, mal vistos, cuestionados, bueno, y la legitimidad que dan esos cuerpos lamentablemente quedan entredicho. En ese sentido, al presidente Nicolás Maduro le toca juramentarse para un nuevo periodo presidencial el próximo 10 de enero. ¿Cree usted que se pudiera generar una crisis de legitimidad? Ok, la legalidad la tiene. El Consejo Nacional Electoral lo proclamó, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la proclamación, la decisión, la legitimidad de origen la tiene y va a ser juramentado en el Parlamento y va a tener toda la legitimidad de origen. Entonces, bueno, ahí el gobierno tendrá que buscar mecanismos para lograr legitimarse frente a la población, y eso pasa por un gran diálogo nacional donde el gobierno entienda que aquí todos hacemos falta, que hay que buscar los mecanismos necesarios para mejorar la condición de vida de los venezolanos, el problema del salario, el problema de los servicios públicos, todo eso tiene que ser discutido, y eso es lo que le puede dar una verdadera legitimidad al nuevo gobierno, pues ya sería el tercer periodo del presidente Nicolás Maduro, bueno, que hay que buscar la manera de llegar a acuerdos para que la población venezolana de verdad sienta mejoras. También en el mes de enero se va a juramentar como presidente Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Cuál cree usted que pudiera ser la política exterior de Washington hacia Venezuela? Bueno, Donald Trump, como muchos opinamos, es impredecible. Ya acaba de dar unas declaraciones donde dice que él va a obligar al gobierno nacional a recibir a los venezolanos que va a expulsar de Estados Unidos, si no va a tomar represalias. Bueno, yo creo que a Estados Unidos ya no le quedan represalias que tomar contra Venezuela, tanto económicas, políticas, de todo tipo. Yo creo que el gobierno, por cierto, que también anunció que no iba a comprarle más petróleo a Venezuela, porque supuestamente Estados Unidos produce todo el petróleo que necesitan, cosa que por cierto es falsa. Bueno, de hecho tendrá el nuevo gobierno de los Estados Unidos analizar bien, porque Venezuela es la punta que permite la entrada a todo el continente suramericano. Brasil, Colombia, Chile, Argentina, todo. Venezuela es, como se dice, la entrada al continente suramericano. Y el gobierno norteamericano le conviene las mejores relaciones con nuestro país. Suspender estas sanciones que impiden que nosotros hagamos comercio con otros países, lo que obliga entonces al gobierno nacional a buscar alianzas con países que son enemigos comerciales de Estados Unidos, China, Rusia, Irán. Bueno, frente a eso Estados Unidos tendrá que tomar una decisión, perder la posibilidad de hacer negocios con Venezuela y dejar que Venezuela se vaya al otro extremo, o buscar una mediación y buscar un acuerdo, por lo menos en lo económico, tal vez no posible en lo político, pero sí en lo económico, para que hayan unas relaciones comerciales saludables, para que Venezuela pueda desarrollar, exportar su producto principal, que es el petróleo. Bueno, y eso es lo que nos conviene tanto a Venezuela como a Estados Unidos. Y en el plano hemisférico, doctor Santolo, ¿cuáles son los aliados que tiene Venezuela en la región? ¿Cree que Venezuela pueda mejorar la relación con otros países de América Latina? Venezuela ha pasado por años, este gobierno ha pasado por años, no hablemos del país, de una confrontación con nuestros vecinos.
Ahorita no tanto como antes, acuérdate del Grupo de Lima, todo esto, la intención que hubo por parte de Colombia de vulnerar nuestro territorio por la frontera de Táchira. Bueno, eso creo que ha cambiado bastante. Sí ha habido algunos roces, por ejemplo, con Colombia y con Brasil, que son países, si se quiere, nuestros principales vecinos, pero creo que eso ha venido bajando. Se ha logrado ya nuevamente, tengo entendido que se invitó al presidente Petro y al presidente Lula a la toma de posición para el 10 de enero. Esperemos cuál va a ser la respuesta. Creo que las relaciones deben normalizarse. Al gobierno y al país le interesa que se normalicen. Bueno, pues que ahí hay un gran también comercio. Tenemos un problema de migración. Tenemos casi 1.800.000 venezolanos en Colombia, no de ahorita, de hace muchos años. También Brasil ha sido receptor de la migración venezolana, Chile, Argentina. Yo creo que a esos gobiernos también les interesa mejorar la relación con Venezuela, bueno, para que haya intercambios allí que permitan que nuestros hermanos venezolanos vuelvan al país, que hayan mejores oportunidades de empleo. Bueno, y el América del Sur está condenado a ponerse de acuerdo. De lo contrario, bueno, seguiremos padeciendo de estas tragedias. Nos queda poco tiempo. En función de todo este análisis que hemos hecho durante la entrevista, ¿cómo observa usted el año 2025 para Venezuela en el contexto político? Bueno, en lo político va a ser muy movido. Imagínate tú, tenemos que elegir gobernadores, alcaldes, concejales, diputados legislativos, tenemos que elegir una nueva Asamblea Nacional. Va a ser un año en lo político muy movido. Ahora quedará en parte de la población venezolana, bueno, tomar una decisión. Abandonamos los espacios, vamos a participar electoralmente. Ahí tenemos 4 gobernadores de oposición, hay más de 128 alcaldes de oposición que están allí, que necesitan el respaldo de la población. Por supuesto, si lo han hecho bien, si lo han hecho mal deben ser castigados, pero bueno, hay que respaldar, hay que avanzar políticamente, debemos lograr conquistar una Asamblea Nacional donde haya una mayor participación de todos los sectores del país, debemos elegir alcaldes que se ocupen de su población, gobernadores. Bueno, eso es la democracia. No es sencillo, no es sencillo. Es costoso, es trabajoso, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que participar, debimos haber participado, o los que participaron en la elección de los jueces de paz, bien bueno, porque esa es la democracia te lleva a ello. Entonces yo lo que llamo a la población venezolana es a poner sobre la mesa cuáles son las condiciones que nosotros queremos como país, y una herramienta de lograrlas es los procesos electorales del año que viene. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor No, al Santoro. contrario, gracias a ustedes y un saludo a todos nuestros oyentes y los mejores deseos de fin de año. Daniel Santolo, analista político y profesor universitario. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.